Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Formentel, soy la profesora de Problemas Socioculturales y en este caso vamos a trabajar el texto de Blázquez, el capítulo 2, el baile como cosa de negros. Dentro de este capítulo el autor va a trabajar la diferenciación puntual entre el baile y el cuarteto, el cual surge en Córdoba y es utilizado en sus inicios como una forma de repudio social por las diferentes clases medias y altas, que plantea él que el baile es visto como una forma de clasificación social, pero también de distinción de las personas a través de características y clasificaciones fenotípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esa experiencia que tiene que ver con el cuarteto, él va a expresarnos que las personas son diferenciadas por una cuestión cultural, por una cuestión económica, por una cuestión de clase social y por una cuestión de género. Entonces esto generaba un repudio social muy grande, particularmente en Córdoba, que es donde surge. ¿Por qué? Porque afectaba la forma de identidad cultural que venían teniendo las personas dentro de esa provincia. Dice que existe un reconocimiento de diferencias raciales entre las personas a partir de la experiencia del cuarteto y del baile en sí. Diferencias raciales que comprenden lo cultural, lo histórico y las cuestiones de género de las personas. Esto produce conocimientos, esto dice él, que se produce cierto conocimiento sobre los sujetos. ¿Por qué conocimientos? Porque se los clasifica y se dice que son de tal o cual forma a partir de estos aspectos. Y es un discurso estratégico en realidad para mantener el orden social de aquella clase popular que se estaba adjudicando un ritmo determinado que tenía que ver en este caso con el cuarteto. Por ejemplo, si vemos la película de El Potro Cordobés, si vemos el tráiler vamos a ver todas estas cuestiones diferenciadas, las cuestiones culturales, las cuestiones económicas y las cuestiones de género, solamente con poder mirar el tráiler de la película. Dentro de esta categorización fenotípica se va a diferenciar a las personas en rubias o morochas, pero se va a plantear dentro del texto que se empieza a utilizar el término negro de alma. ¿Qué se denominaba negro de alma? A aquellas personas que se las clasificaba por su forma de vestir, de hablar, de peinarse, de expresarse y que pertenecían pura y exclusivamente a la clase popular. Se los consideraba como personas de mal gusto, vagos, chorros, feos, y a las mujeres como prostitutas. Teorías que describí anteriormente, dice Blázquez, que forman parte de un discurso social discriminatorio que formaba parte de la crisis del modelo neoliberal, que en realidad ya data de la conquista española en nuestro país, obviamente mucho antes, y que en la cual se clasificaba a las personas de la clase popular o del sector más bajo como cabecitas negras. ¿Por qué? Porque a partir de la conquista española se consideró que nuestro país era un país de blancos, heterogéneo y que tenía cierto rango moral. Entonces estas clases populares que adquirían cada vez más derechos y al mismo tiempo iban adquiriendo identidad cultural, afectaban esa moralidad que se había instalado. Entonces hay una relación directa entre la categorización de las personas y el comportamiento social que tienen. Esto quiere decir que tal como me comporto también determina a qué clase social puedo pertenecer o no. Se consideraba así entonces al negro aquel que se reproducía económicamente de manera ilegítima, y se consideraba negra a aquellas mujeres que se decía que tenían sus raíces en la prostitución, que era una prostitución que no tenía un beneficio económico, sino que estaba ligada directamente a una cuestión de adjudicarle a la mujer el rol de prostituta por el solo hecho de pertenecer al sector popular y ser mujer. Hay una forma de control social, dice Blázquez, para determinar qué es lo normal y qué no es lo normal dentro de esta clase popular. Sin embargo, dentro del grupo de los cuarteteros o de las personas que formaban parte de estos bailes, el baile se constituía como un espacio de reproducción social frente a estos parámetros de determinar al negro como negro cuartetero. Por lo cual los aspectos distintivos que se le denotaban a las personas que ejercían el baile como el cuarteto
se presentaban y se desarrollaban con orgullo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que formaban parte de los cuarteteros estaban en algún punto orgullosos de ser llamados negros cuarteteros. Entonces ellos se posicionaban desde ese lugar como un foco de resistencia y como una forma de identidad cultural que se conformaba con mayor fuerza y que hasta el día de hoy se sostiene dentro de la provincia de Córdoba y que es reconocida en nuestro país a lo largo de todo el territorio nacional. Aquellos que conocían el ritmo cuartetero y lo bailaban eran considerados negros cuarteteros y era un ritmo que surge en Córdoba en primera instancia visto como un ritmo de mal gusto y sin valor artístico. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaba a generar en sus inicios una diferenciación de clases entre la clase media y baja y la clase alta para determinar que aquellos que reconocían el cuarteto eran considerados unos negros cuarteteros, negros cordobeses también, y se les atribuía aspectos como que aquellos que formaban parte de este ritmo eran personas que eran fiesteras, mujeriegas, pobres o afín a alguna actividad ilícita. Y en el caso de las mujeres, las negras cuarteteras, así como se las denominaba, eran mujeres ligadas a la prostitución, pero sin mediación económica y eran denigradas por la condición de ser mujer y pertenecer a la clase popular dentro de este ritmo musical. Había un reconocimiento muy marcado de los estereotipos y se adjudicaba y se generaba todo el tiempo espacios para dar lugar a la discriminación. Esos estereotipos determinaban que los negros eran todos iguales y que bailar, por ejemplo, cuarteto era cosa de negros, ¿sí? Que había ciertas categorías que se les atribuían que hacían que pertenezcan a este sector en el cual los negros eran todos iguales, como en el consumo de alcohol, por ejemplo, o el ligarlos a actividades ilícitas. Dentro de las canciones cuarteteras se podía ver reflejado y se puede ver reflejado muchas de estas condiciones que se les atribuía y las cuales se asumen muchas veces con orgullo y con un reconocimiento no del uso de del hacer de las actividades, sino como condición para pertenecer a cierta clase, en este caso a la clase popular y cuartetera. El sujeto en este caso se reconocía y al mismo tiempo desconocía esos estereotipos. ¿Qué quiere decir? Que los asumía por una cuestión de clase, pero al mismo tiempo sabía que no le pertenecían. Sin embargo, los desconocía, pero los reflejaba dentro de su ritmo musical. Bueno, ¿para qué trabajamos este texto de Blázquez? Para que veamos cómo todos estamos atravesados por las cuestiones sociales, económicas, culturales y de género, y cómo estamos categorizados como personas a partir de nuestro comportamiento, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de relacionarnos, y que no todo tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente económica, que también nuestras elecciones muchas veces nos hacen pertenecer por determinación de otros a una clase u otra. Entonces, ¿qué nos enseña Blázquez con este capítulo? Que el baile tenía un imperativo heterosexual y que al mismo tiempo había un dominio identitario de clase que se apoyaba en estereotipos raciales, en estereotipos estéticos y en estereotipos morales. Entonces, el baile que yo elegía y el tipo de música al que practicaba estaba directamente con el rol estético y moral que asumía y ejercía también dentro de la sociedad. Bueno, espero que les haya servido el video. Nos vemos próximamente.